Bienvenida o bienvenido a un nuevo vídeo de 78 puertas. En el vídeo de hoy quiero tener una de estas pequeñas charlas que tengo de vez en cuando contigo. Hoy estoy aquí acompañado por el tarot español de Fournier, que aunque se llame español está basado en un tarot italiano, porque todo es una especie de continua revisión y mejora, y las innovaciones siempre están basadas o casi siempre están basadas en cosas que ya existían, simplemente es enfocarlas desde otra manera. Y eso mismo es lo que pasa con la lectura abierta. Sí que es cierto que tuvo un momento de nacimiento, pero también es cierto que está basado en algo que ya existía, que es el tarot. Y la lectura abierta puede aplicarse a diferentes tipos de cartas, por supuesto que sí. Por supuesto, donde alcanza el culmen, podemos decir, es aquí en el tarot de Marsella, pero ya habéis visto en nuestros vídeos, se puede utilizar la lectura abierta con la baraja española, se puede utilizar con las barajas francesas o de póker, inglesas, como quieras llamarla. Leemos nosotros hasta el tarot Toz, leemos con lectura abierta. Con lo cual, te quiero decir que es una técnica que se puede utilizar con muchos mazos de tarot diferentes. Pero donde alcanza así, digamos, el máximo esplendor, donde alcanza su culmen, donde surge, donde puedes aplicar todo su potencial, es con el tarot de Marsella. Porque es una cosa que se ha ido depurando y se seguirá depurando con los años y mejorando, pero estas cartas, que en cierta forma podríamos decir incluso que son esquemáticas, es lo que nos permite realizar la lectura abierta de la mejor manera posible. Sé que hay gente que también hace lectura abierta con el tarot de Rider-Waite. ¿Y por qué no? Claro que sí. Pero nosotros nos centramos en esto. Y sobre la lectura abierta, pues así a modo somero de introducción para explicar a las personas que igual no saben qué es la lectura abierta, pues podemos decir que se basa en 3 puntos principales, que son los más importantes y los que hace que se diferencien de otros tipos distintos de lectura de tarot. El primero de ellos es que una carta de tarot no tiene un significado fijo que pueda aprenderse con antelación. El significado surge de lo que podemos ver en la carta durante la lectura al combinarse con otras. Es precisamente la interconexión, como podemos decir, lo que nos da el mensaje, lo que nos permite leer las cartas. Segundo punto, las funciones de cada posición en una tirada tampoco están fijas. Depende de la combinación de arcanos que aparecen. Por ejemplo, vamos a coger esta, esta y esta. Estas 3 cartas. Normalmente veríamos 3 cartas así y diríamos pasado, presente, futuro. Y en ocasiones será así. Pero si te fijas, esta carta está yendo desde la derecha hacia la izquierda y esta carta está orientada a esta persona desde la derecha hacia la izquierda. Hay claramente una dirección así. Por lo tanto, aquí no tendríamos que esto sería pasado, presente y futuro. En todo caso, podríamos decir, como la lectura va al revés, que este es el pasado, este es el presente y este es el futuro. O que es todo un continuo espacio-tiempo, pero en esta dirección. ¿Por qué no? La lectura abierta, como ya te he dicho en más de una ocasión, si algo tiene es que nos proporciona libertad, que nos libera de todos los condicionamientos y todas estas normas que nos constriñen, como Saturno, ¿no? Que está ahí constriñendo nuestra libertad. Pues eso con la lectura abierta desaparece. Vale, y tercero, lo que te decía antes, ¿no? 3 puntos, pues vamos a por el tercero. No se lee cada carta por separado y luego se une todo. Es decir, tienes 3 cartas, vamos a coger estas mismas 3 de antes. Y no empiezas leyendo la estrella significa esto, bla, 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 y luego te pasas al 7 de espadas y dices, ese 7 de espadas significa esto, bla, 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 y luego te vas a la sota de copas y dices, bla, 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 bla. No, la lectura abierta no funciona así. En la lectura abierta vemos el conjunto de las cartas. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué nos están contando estas cartas? ¿Qué historia hay? Y después de ver este panorama global, podríamos decir,
Entonces ya sí te centras en los detalles. ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son las direcciones? ¿Qué está haciendo cada uno? ¿Quién es cada una de estas personas que vemos aquí con respecto a la pregunta que estamos haciendo a las cartas? Porque siempre empieza todo con una pregunta. Sin una pregunta las posibilidades de interpretación son tantas que en realidad acabas no leyendo nada o leyéndolo todo. Pues para eso lo mejor es trabajar con una pregunta. Y por eso empezamos de una manera global viendo el conjunto, ¿no? ¿Qué está pasando? Y luego ya entramos en los detalles. Es el proceso opuesto, el proceso contrario a cómo se leen las cartas de una forma, digamos, tradicional, podríamos decirlo, ¿no? Vale, pues esto que te he dicho es un resumen de lo que escribe Joan Bendoff en su libro sobre la lectura abierta del tarot de Marsella. Es uno de los libros que más me gustan y que más me animaron a emplear y a aprender a leer con la lectura abierta. Libertad. La libertad que proporciona esta tirada no la vas a encontrar en ningún otro tipo ni de tirada, ni de tipo de lectura, ni nada por el estilo. Libertad. Hay gente a la que le da miedo a la libertad. Para mí es algo esencial. El poder leer lo que yo estoy viendo y no lo que otras personas dicen que hay ahí, sino lo que yo veo. O lo que tú ves. Lo que tú veas aquí es lo que tú estás viendo aquí. Y si está bien leído, si no te estás inventando cuentos, sino que está bien leído y bien interpretado, es correcto. Porque tú lo estás viendo y lo estás demostrando en los elementos de la tirada, de las cartas. Y eso es fundamental. Bueno, pues con esta explicación somera, eso sí, de lo que es la lectura abierta y de las diferencias con respecto a la lectura convencional, espero que te haya quedado un poquito más claro, que te resulte más atractiva y que entiendas el porqué de la lectura abierta, ¿no? El poder liberarnos para luego poder ver, analizar y ver. Es lo único que necesitamos, ver, mirar, prestar atención en lo que está sucediendo en las cartas. Fíjate cómo este loco se escapa, huye de este bloqueo del 4 de bastos. No, el loco se va, se aleja. Atrás queda el 4 de bastos. ¿Vale? O está huyendo del 6 de oros. Depende de las cartas, ¿no? Depende de la combinación. Vamos a coger estas tres. El loco se aleja, se marcha, deja atrás ese bloqueo y se encamina a encontrarse con la sota de oros, que le ofrece una moneda. No sabemos para qué, pero simplemente con eso ya estás creando historias. Y al crear historias estás dando significado a lo que ves. Y luego eso, si lo pones dentro del contexto de la pregunta, llegas a la respuesta. Es sencillo, mucho más sencillo de lo que parece. Tiene sus normas, tiene sus reglas, podríamos decir, a la hora de hacer la lectura, pero es muchísimo más sencillo que todo lo otro. Y vuelvo a insistir, te libera. Esta liberación de tener que dejar de lado la astrología, los planetas, los signos zodiacales, las letras hebreas, el árbol de la vida, las esferas, los senderos y demás, y tantas otras cosas que se han querido meter dentro de las imágenes del tarot, todo esto queda fuera. Y solo quedan las imágenes. Mira las imágenes y lee. Transmite qué están diciendo. Es así de sencillo. Gracias por tu atención. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.